Mi nombre es Cariluz Dávila y vamos a estar hablando de la unidad de átomos y específicamente en este video de la teoría atómica de Dalton, de las observaciones que llevaron al descubrimiento, ¿verdad? O al desarrollo de la teoría del modelo de atómico y la ley, la moderna, la teoría atómica moderna. Básicamente, los postulados de la teoría atómica de Dalton son los siguientes. Primero, toda la materia consiste de átomos. Eso lo dijo Dalton. Todo consiste de átomos. Toda la materia consiste de átomos. Segundo, los átomos de un elemento no pueden ser convertidos a átomos de otro elemento. El tercer postulado dice, los átomos de un elemento son idénticos en masa y en sus propiedades y son diferentes a átomos de otros elementos. Y el último postulado dice que los compuestos resultan de una combinación química en una razón, en una proporción en específico de los átomos de los diferentes elementos. Más adelante, entonces, hubo muchos descubrimientos y entre ellos los que llevaron al desarrollo del modelo atómico que utilizamos son los siguientes. J.J. Thomson para 1897 publica que descubrió los electrones. Luego más adelante, Millikan en el 1909 mide la carga de los electrones. Para el 1910, Rutherford propone que el átomo tiene un núcleo que es pequeñito, que es masivo, es decir, contiene la mayor masa del elemento, de ese átomo, y que es positivo y que está rodeado por los electrones. Y más adelante, en el 1932, Chadwick publica que ha descubierto los neutrones. Todos estos descubrimientos llevaron al desarrollo del modelo atómico que utilizamos hoy en día, que básicamente consiste de una partícula neutral. Esa partícula neutral es básicamente un núcleo, se compone de un núcleo donde ese núcleo va a ser positivo, es donde va a estar la masa de ese átomo. Ese núcleo se compone de protones y neutrones y la suma de esos protones y neutrones es lo que le da la masa a ese átomo y que ese núcleo está rodeado por electrones con carga negativa que están rodeando ese núcleo y están en constante movimiento. Esos electrones forman entonces lo que es la nube electrónica, que entonces rodea, como les dije, y cancela las cargas del núcleo. Así que tenemos entonces un núcleo con protones y neutrones, los protones con carga positiva, los neutrones con carga neutral, y entonces está rodeado por los electrones que están en constante movimiento y forman lo que es la nube electrónica, y esos electrones son negativos. Básicamente, los protones tienen una carga relativa positiva, tiene una carga relativa y absoluta. La relativa es positivo 1, pero tiene una absoluta que es la que vemos ahí debajo. Los neutrones no tienen carga y los electrones tienen una carga negativa. En términos de masa, si nosotros vemos las masas aquí, la masa de los neutrones y protones es bastante parecida. Esta que le estoy señalando es la relativa para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? En términos en relación de las partículas dentro de ese átomo. Y mire la masa del electrón. Lo que significa que la masa de los protones y neutrones es lo que le da la masa al átomo y la de los electrones no aporta a lo que sería entonces la masa del átomo. Como les había mencionado, en el núcleo se encuentran los protones y neutrones, dando entonces que el núcleo sea positivo y entonces los electrones están rodeando ese
núcleo y son negativos, cancelando entonces las cargas que pueda tener ese átomo. Luego más adelante se llegó a arreglar un poco lo que sería la teoría atómica de Dalton. Ahora tenemos la teoría atómica moderna que incluye ciertas correcciones, ¿verdad?, en relación a los postulados que había hecho Dalton. El primer postulado entonces es que toda la materia se compone de átomos, pero que los átomos es el cuerpo más pequeño que puede retener la identidad del elemento. Ya nosotros sabemos que hay partículas subatómicas como los electrones, protones y neutrones, pero ellos por sí solos no retienen lo que es la identidad del elemento. Así que sí, toda la materia se compone de átomos y este átomo es la partícula más pequeña que puede retener esas propiedades únicas de ese elemento. También tenemos que los átomos de un elemento no pueden ser convertidos a átomos de otro elemento a través de reacciones químicas. Las reacciones, vamos a ver que hay reacciones químicas y reacciones nucleares. Las reacciones químicas, en su mayoría, tienen que ver con los electrones y los electrones no cambian lo que es la identidad del átomo. Lo que le da la identidad al átomo es el núcleo, es la cantidad de protones que tiene ese núcleo. Así que un átomo no puede ser convertido a otro, a átomos de otro elemento, por simplemente reacciones químicas. Tiene que ocurrir reacciones nucleares para que un átomo de un elemento se convierta a átomos de otro. El tercer postulado dice, todos los átomos de un elemento van a tener la misma cantidad de protones y electrones, que es lo que determina el comportamiento del elemento. Hay isótopos de elementos que pueden diferir en la cantidad de neutrones y por lo tanto en la masa que tenga ese átomo. Y por lo tanto, isótopos que pueden ser de un mismo elemento, pero que tengan masa diferente, pues entonces una muestra de un elemento se va a tratar entonces, en términos de la masa, el promedio de las masas de todos los átomos que contiene esa muestra. Porque al haber isótopos, van a haber átomos de un mismo elemento con diferente masa. Y el último postulado dice, los compuestos son formados por una combinación química de dos o más elementos a una razón en específica, que es básicamente lo mismo que habíamos visto.